Amigos, hace varios siglos, en un pequeño islote de un gran lago, se fundó la que fuera la capital de un gran imperio. Hoy, allí, se convirtió en una megalópolis donde viven más de 20 millones de personas. Visitamos su casco histórico donde se pueden ver todavía las ruinas de la antigua capital imperial. Y luego pasamos a la zona más moderna, donde, entre otras atracciones, vamos a tomar un café a un lugar muy especial donde se creó una de las bandas de rock más importantes de ese país. Avanti Tenochtitlán, o Ciudad de México. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. México DF, llegamos. El hotel está a 2 cuadras del Caballito famoso en Paseo de la Reforma. Maite se acaba de dar cuenta que la luna está entre 2 grandes edificios espejados del Paseo de la Reforma, que está a su vez aquí al lado del Caballito. Después de 5 horas de atraso en el vuelo de Volaris, nos queremos matar, perdimos todo el día. Vamos a comer algo porque son las 5 de la tarde, pero no hemos almorzado. Ups, estamos en Ciudad de México, Distrito Federal. Estamos en un bar que se llama La Manifestación. Yo simplemente voy a rescatar esa frase que está ahí al lado, que dice: la educación es como la erección, cuando la traes, se nota. Comenzamos el paseo de la Reforma acá en el monumento a la Diana. Detrás de estos edificios comienza el bosque de Chapultepec, zona muy cheta, residencial, igual que Polanco. Acá comienza, como dice el Paseo de la Reforma, una avenida muy larga que tiene como principal monumento, que es donde vienen todos a festejar cuando hay triunfos deportivos y políticos, el Ángel. Pronto para tomar el Metrobús línea 7 hay que hacer fila para subir. 2. La mitad del ómnibus hacia atrás. Maite se dio cuenta que es reservado para mujeres y personas con discapacidad, ni menores. Ómnibus doble piso. Chechu. En la parte de arriba del bus no se puede viajar parado. El boleto vale, el ticket, 6 pesos mexicanos, solo unos 30 centavos de dólar. Frente al hotel donde estamos residiendo en Ciudad de México, allá en el fondo, el Monumento a la Revolución. Otra vez aquí con el Caballito en Paseo de la Reforma, yendo al Museo Nacional de Antropología. Impresionante el sistema de Metrobús. A 30 centavos el viaje, la verdad, una pegada, anda que vuela con estos carriles exclusivos. No importa por más rosado que te pongas, del palito para el otro lado. ¿Cómo será la cosa de la seguridad? Que en cada parada de ómnibus hay un policía permanente y a veces sube al ómnibus, como el del aeropuerto, que nos acompañó durante mucho rato. Maite está en el sector mujeres. Hemos llegado, señores, al Museo Nacional de Antropología, un infaltable de la Ciudad de México, Discúlpenme a aquellos que no les gustan los museos. Esto es un imperdible, ya verán por qué. Patio ya interior del museo. Es un museo en una forma de U. Y se entra a mi derecha para tener un orden cronológico de toda la historia de esta región.
Uxakmol. Para dimensionar, me viene bien ese señor con el bebé que está pasando. La altura de los Atlantes de Tula. Atención a este detalle. ¿Qué tiene en la mano el señor? Sí, ¿qué tiene en la mano el señor? En una mano tiene una pistola de gun y en la otra tiene otra cosa. Acá. Esta es la joya del museo. Y observen el tamaño que tiene en relación a mi hija Maite. La famosa Piedra del Sol, también conocida como calendario azteca, pesa aproximadamente 24 toneladas. Para ir hasta el centro ahora, dejamos la línea de Metrobús. Vamos a ver el metro. Aquí está el corralito para mujeres exclusivamente. Este es el sector donde abordan solo mujeres. Bueno, Maite, organillera. Muy bien, ¿eh? Te puedes quedar, se puede quedar. Sí, trae 8 canciones cada aparato. Cada rayita es una canción. Ahí ya terminó. Yo tengo que levantar este para que levante el teclado. ¿Eso? Y ya lo puedo mover. Son 8 rayitas cada uno. Son canciones. Y otro. Son las mañanitas. Muchas gracias. Bueno, nos estamos aproximando ahora sí al casco histórico, al centro histórico, al Zócalo, como prefieran llamarlo. Palacio Presidencial y la famosa plaza El Zócalo, con la catedral allí enfrente. Para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Estos son los restos del punto cero de Tenochtitlán, la antigua capital del Imperio Azteca, a metros del Zócalo, a metros de la catedral. Nos vamos al Museo del Templo Mayor.
terminamos el recorrido por el Museo del Templo Mayor. Atención, aquello está recostado hacia un lugar, Eso está inclinado, se viene hundiendo también, como la catedral que vamos a ir ahora. Es para hacer el bien, para sanar, para salvar, para curar heridas. Ahora bien, nosotros como bautizados para ver que se viene inclinando durante muchos años, siglos. Se ha puesto este péndulo que marca justamente cómo se ha ido trasladando el centro de la iglesia. Acá comenzaron a tocar el grupo, la banda mexicana Café Tacuba. Hoy un café de alto nivel. Entramos a tomar un cafecito acá de Café Tacuba y Maite de entrada nomás ya sacó esto. En realidad, en un principio era un hospital, por eso las meseras están vestidas de enfermeras. Mucho azulejo decorando paredes. Torre Latinoamericana, edificio de los años 50 que tiene 45 pisos. Inconfundible Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, con esas tres cúpulas entre naranja y amarillo, no te olvidas nunca más de ellas. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos.